Todo comenzó con una pregunta simple, casi inocente, dirigida al príncipe Harry. ¿Hay algo diferente que desees para tus hijos? Su respuesta fue rápida y llena de esperanza. Oh, sí, quiero que tengan la plenitud de la vida y de la familia. Suena hermoso, ¿verdad? El deseo de cualquier padre. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese sueño de familia plena está a punto de chocar contra un muro de concreto? ¿Qué pasaría si les dijera que el Palacio Real acaba de lanzar una investigación tan explosiva, tan sin precedentes, que tiene el poder de destruir absolutamente todo lo que Harry y Meghan han construido con tanto esfuerzo durante los últimos 5 años? Amigos, no estamos hablando de dinero ni de chismes superficiales. Si les dijera que esta investigación toca el aspecto más sagrado, más intocable y más protegido de sus vidas, sus propios hijos, Archie y Lilibet. Y escuchen bien esto. Los informes sugieren que Meghan Markle está, supuestamente, aterrorizada por lo que esta investigación podría sacar a la luz. ¿Por qué tanto miedo? Porque las preguntas que se están haciendo en Londres no son sobre simples trámites o burocracia aburrida. Las preguntas son mucho más oscuras. Se trata de saber si estos niños son siquiera reales. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Desde los pasillos más profundos del palacio, hay voces que ahora cuestionan abiertamente la existencia misma y la legitimidad de los hijos de los Sussex. La monarquía no está jugando. Se están tomando esto tan en serio que han reunido un equipo completo de revisión constitucional para investigar a fondo. Esto no es especulación de Internet. Esto no es un chisme barato de tabloide. Esto es una crisis constitucional en toda regla que se está desarrollando ahora mismo, detrás de los fríos muros del palacio y dentro de la mansión de Meghan en Montecito. Antes de sumergirnos en esta bomba informativa, asegúrense de reventar ese botón de suscripción y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar les sacudirá el alma. Y quiero que me dejen un comentario abajo. ¿Creen que el palacio tiene derecho a investigar los registros de nacimiento de los niños Sussex? ¿O están cruzando una línea sagrada? Necesito saber qué piensan, porque lo que ocurre hoy no es solo sobre certificados de nacimiento o protocolo real. Se trata de legitimidad. Se trata de la línea de sangre. Se trata de asegurar ante la historia y ante Dios que nadie se siente en el trono de este país bajo falsas pretensiones. Y Meghan, ella nunca vio venir este golpe. Es la investigación que nadie esperaba. Algo inusual, algo extraño está sucediendo detrás de las puertas del Palacio de Buckingham en este preciso momento. No es un rumor ruidoso, es algo más frío, más silencioso y mucho más serio. Según múltiples fuentes internas del palacio, los asesores principales han comenzado lo que oficialmente llaman una revisión de verificación interna, conectada al príncipe Archie y a la princesa Lilibet. Déjenme repetir esas palabras para que calen hondo. Una revisión de verificación. En el lenguaje del palacio, eso es una forma elegante de decir, necesitamos confirmar que estos niños realmente existen y que nacieron según las normas reales. Para la monarquía, un movimiento como este es casi impensable. Deben entender algo. La corona odia la incertidumbre. Teme a la confusión sobre el linaje más de lo que teme a cualquier escándalo sexual o financiero. Los títulos se pueden quitar, los deberes reales se pueden eliminar, pero las dudas sobre la sangre, las preguntas sobre quién está y quién no está legítimamente en la línea de sucesión, esas dudas hacen temblar los cimientos de toda la institución, porque si hay una regla por la que la monarquía ha vivido durante siglos, es esta. La línea de sucesión debe estar más allá de toda duda. Debe ser pura verdad. Un comentarista real lo dijo sin rodeos y con una crudeza necesaria. Meghan y Harry no tienen derecho a la privacidad en este asunto. Su privacidad es superada por el derecho del público a saber que nadie de legitimidad cuestionable se sentará en el trono de este país. Suena duro, lo sé. Pero esa es la fría realidad con la que la monarquía está lidiando ahora mismo. El nacimiento de cada niño real debe ser documentado, presenciado, verificado
y registrado según protocolos que han existido durante cientos de años. No puede haber huecos, no puede haber inconsistencias, no puede haber dudas. Pero con Archie y Lilibet, lamentablemente, hay preguntas. Montañas de preguntas. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué el palacio decidiría de repente tocar el único tema que generalmente fingen que no existe? Porque una serie de inconsistencias finalmente ha llegado a un punto de ruptura donde ya no pueden ser ignoradas. No estamos hablando de errores dramáticos de película, sino de errores sutiles, detalles faltantes, papeleo irregular, procedimientos que no coincidían con los estándares reales, cosas pequeñas que por sí solas parecen inofensivas, pero cuando se juntan crean un patrón inquietante. Y cuando ese patrón llegó a los ojos de los altos funcionarios en el Palacio de Buckingham, comenzaron a cavar en silencio. Su primera parada fue el documento oficial más temprano conectado a los niños Sussex, el certificado de nacimiento de Archie, o mejor dicho, el certificado de nacimiento alterado. Para la mayoría de las familias, como la tuya o la mía, un certificado de nacimiento es un simple papel que se archiva en el hospital y se olvida en un cajón. Pero para la familia real, es un registro constitucional. Es la primera prueba legal de identidad para alguien que podría, algún día, sentarse cerca de la línea de sucesión. Todo en ese documento se supone que debe ser claro, consistente y permanente, escrito en piedra. Pero el certificado de Archie no se quedó así. Meses después de su nacimiento, el 6 de mayo de 2019, algo cambió silenciosamente, casi en la oscuridad. El nombre legal completo de Meghan, Rachel Meghan Markle, fue eliminado del documento. Piénsenlo por un segundo. Alguien entró en los registros oficiales del gobierno y alteró un certificado de nacimiento real después de que ya había sido archivado y hecho público. En su lugar, apareció solo el título, Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Sin primer nombre, sin apellido, solo el estilo aprobado por la corona. En la burocracia real, donde cada coma importa, ese tipo de edición no es solo inusual, es casi inaudito. Alguien debió solicitar el cambio, alguien debió aprobarlo. Y la gran pregunta es, ¿por qué borrar el nombre de una madre? Continuemos donde lo dejamos, porque esto se pone aún más extraño. Un cambio en un documento oficial no ocurre por arte de magia. Alguien tiene que iniciar sesión en los registros oficiales. Alguien tiene que teclear esos cambios. Y, sobre todo, tiene que haber una razón lo suficientemente poderosa, una justificación de peso, para alterar el documento fundacional de un futuro miembro de la realeza. Sin embargo, cuando los investigadores del palacio miraron hacia atrás, hacia ese momento preciso, las cuentas simplemente no salían. Las explicaciones eran como agua entre los dedos. Meghan afirmó que el palacio solicitó el cambio para alinearse con el estricto protocolo real. Pero, por otro lado, los informantes del palacio insistieron en que fue el equipo de Meghan quien presionó para hacerlo, posiblemente para distanciarse de su identidad legal anterior. No había una historia unificada. Era una palabra contra la otra. Y lo más preocupante, no había un rastro de papel claro, ninguna orden escrita que explicara por qué esa edición era realmente necesaria. Ahora, quiero que se detengan un momento y se hagan esta pregunta con honestidad brutal. Si ustedes fueran padres, ¿regresarían meses después del nacimiento de su hijo para borrar su propio nombre del certificado de nacimiento? ¿Qué razón legítima podría justificar eso? El nombre de una madre es el primer vínculo legal con su hijo. Borrarlo se siente antinatural. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Cuando los investigadores cruzaron los datos del certificado de nacimiento de Archie con el índice de nacimientos de California, una base de datos masiva que almacena los registros de todos los nacimientos en el estado, encontraron más inconsistencias. La forma en que se archivó la información no coincidía. Algunos detalles encajaban, pero otros estaban extrañamente desalineados.
Era como si alguien hubiera sido extremadamente cuidadoso sobre qué información aparecía y qué información se oscurecía deliberadamente. Para el palacio, la incertidumbre es un veneno más peligroso que la controversia pública. Si el certificado se alteró una vez, ¿por qué se alteró en primer lugar? ¿Qué más en la línea de tiempo temprana de Archie no coincidía con los estándares reales? Y la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, pero todos piensan, ¿alguien estaba tratando de ocultar algo? Esas dudas empujaron la revisión a un nivel más profundo, directo al día en que supuestamente nació Archie. Una vez que el personal del palacio sacó el certificado de Archie, comenzaron a rastrear cada paso que rodeó su nacimiento. Y fue entonces cuando apareció la segunda ola de irregularidades. No estamos hablando de errores dramáticos de película, sino de pequeños detalles que no encajaban en el patrón real. Detalles que la monarquía normalmente maneja con precisión militar. Primero, hablemos del anuncio. Durante décadas, desde el año 1837, cada bebé real ha seguido la misma secuencia sagrada. Nacimiento verificado, declaración médica oficial, un boletín del palacio exhibido en un caballete dorado fuera del palacio de Buckingham, y luego, una oportunidad fotográfica controlada. No es opcional, es un protocolo constitucional. Cuando nacieron el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, el proceso fue impecable, como un reloj suizo. Los caballetes enumeraban los nombres de los médicos con sus firmas, el peso al nacer, la hora del nacimiento y las referencias a la familia real. Todo transparente. Pero el anuncio de Archie, eso fue una historia completamente diferente. En lugar de seguir el protocolo, Meghan y Harry mantuvieron el nacimiento de Archie en privado durante más de 8 horas. No le dijeron a nadie que el niño ya había nacido. Peor aún, emitieron un comunicado de prensa confuso, sugiriendo que Meghan acababa de ponerse de parto, cuando en realidad Archie ya había nacido hacía horas. Permítanme repetir eso para que entiendan la gravedad. Anunciaron que ella estaba en labor de parto después de que el bebé supuestamente ya había llegado. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué engañar deliberadamente a los medios y al público que los apoyaba? El resultado fue que todo el mundo se sintió traicionado. Un comentarista real lo dijo perfectamente. Estaban jugando con esto y solo disminuyó su credibilidad y confianza. Honestamente, hizo que la gente se enojara e irritara porque es como, ¿por qué harías eso? ¿Por qué le mientes a la gente? ¿Por qué intentas despistarlos? Y cuando finalmente mostraron a Archie al mundo, no hubo el momento tradicional en las escaleras del hospital. No hubo declaraciones de testigos verificados. Solo hubo una breve aparición organizada días después. El mundo vio a Meghan con un vestido blanco, sosteniendo a un bebé completamente inmóvil, mientras Harry estaba de pie, incómodo, a su lado, sin médicos, sin funcionarios del palacio, sin el caballete tradicional con firmas verificadas. Un observador notó algo inquietante. Harry sostenía a este bebé completamente inmóvil. Se veía extraño, no parecía natural, parecía una exhibición de museo, no un momento familiar genuino. Luego vino la confusión sobre el lugar. Los informes iniciales sugerían que Meghan dio a luz en el Hospital Portland, el hospital privado que supuestamente había elegido. Declaraciones posteriores insinuaron un parto en casa. Luego hubo susurros sobre un hospital completamente diferente. A puerta cerrada, el personal del palacio supuestamente tuvo problemas para hacer coincidir la línea de tiempo con los procedimientos reales estándar. Los nacimientos reales generalmente incluyen parteras, médicos y altos funcionarios que firman y atestiguan momentos clave. Todo se documenta porque tiene que ser así. Es la historia escribiéndose en tiempo real. Pero cuando los investigadores del palacio revisaron la línea de tiempo de Archie, encontraron vacíos. Testigos desaparecidos, confirmaciones del hospital ausentes, confusión sobre qué personal médico estaba realmente presente, papeleo retrasado que debería haberse archivado de inmediato. Quizás no sea suficiente para afirmar un delito absoluto, pero es más que suficiente
para cuestionar si el proceso siguió los estándares reales. Y donde hay humo, amigos míos, el palacio teme que haya fuego. Llegamos a un punto crítico que deben entender para comprender la magnitud de este desastre. Mucha gente cree que el protocolo real es solo una lista de reglas antiguas y polvorientas, diseñadas por gente estirada para controlar a los demás. Pero se equivocan. El protocolo existe por una razón vital: la supervivencia de la monarquía. No se trata de ser anticuado. Se trata de crear una cadena de verificación inquebrantable. Es la única garantía para que, dentro de 50 o 100 años, nadie, absolutamente nadie, pueda cuestionar si un niño real es legítimo y si realmente pertenece a la línea de sucesión. Pero con Archie, esa cadena de hierro tiene grietas serias, grietas por las que se cuelan las dudas más oscuras. Ahora, tenemos que hablar de algo controvertido. Tenemos que tocar el tema que ha sido susurrado en los rincones de Internet y en cenas privadas durante más de 3 años, pero que los grandes medios rara vez se atreven a discutir abiertamente. La pregunta es, ¿Meghan Markle utilizó un vientre de alquiler? Esta pregunta ha estado circulando literalmente desde el nacimiento de Archie. Y ahora, con el palacio llevando a cabo una revisión oficial, esa pregunta ya no es solo un chisme. Se está haciendo en los niveles más altos de la monarquía británica. Déjenme ser muy claro con ustedes. No estoy haciendo acusaciones. Estoy reportando exactamente lo que los investigadores del palacio están examinando ahora mismo como parte de su revisión de verificación. Y lo que están poniendo bajo el microscopio son las inconsistencias físicas en las apariciones de Meghan durante su embarazo. A lo largo de su embarazo con Archie, los observadores notaron detalles inusuales que desafiaban la lógica médica. El tamaño de su barriga parecía cambiar dramáticamente entre una aparición y otra. A veces era más grande por la mañana y más pequeña por la tarde. Otras veces tenía una forma que no coincidía con la progresión típica de un embarazo humano. Hubo momentos capturados por las cámaras donde la barriga parecía moverse o desplazarse de formas que parecían inconsistentes con un cuerpo natural. Uno de los momentos más virales, que muchos llamaron el incidente del Moon Bump, mostró cómo el vientre de embarazo de Meghan parecía doblarse o colapsar hacia adentro cuando ella se sentaba durante una visita pública. Los defensores de los Sussex desestimaron estas observaciones rápidamente, llamándolas teorías de conspiración, ilusiones ópticas o simplemente el resultado de la ropa y los ángulos de cámara. Pero escuchen esto, los investigadores del palacio no las están desestimando. Están recopilando cada aparición pública, cada fotografía de alta resolución, cada video cuadro por cuadro del embarazo de Meghan, y los están comparando con los estándares médicos de progresión del embarazo. Un informante reveló algo escalofriante. La pregunta no es si la gente cree en teorías de conspiración. La pregunta es si existe la documentación médica para verificar un parto natural según los estándares reales. Y en este momento esa documentación está desaparecida o es peligrosamente inconsistente. Ahora, hablemos de Lilibet. Porque si la línea de tiempo de Archie fue cuestionable, el nacimiento de Lilibet es un nivel completamente diferente de preocupación para el palacio. Si Archie fue una neblina, Lilibet es un agujero negro de información. Su nacimiento creó un nivel de incertidumbre con el que el palacio nunca había tenido que lidiar antes en su historia moderna. ¿Por qué? Porque su llegada se anunció enteramente a través del equipo de relaciones públicas de Meghan y Harry en California. No hubo médicos británicos. No hubo personal médico real que pudiera atestiguar el hecho. No hubo boletín oficial del palacio firmado. No hubo el tradicional caballete dorado fuera del palacio de Buckingham. Ni siquiera hubo una declaración de confirmación inmediata de la Casa Real. En su lugar, el público recibió un comunicado de prensa pulido, estilo Hollywood, y un puñado de fotos cuidadosamente seleccionadas. Para cualquier otra celebridad, eso sería normal. Pero para una niña atada a la sangre real y a la línea de sucesión al trono, esto es una ruptura total con cientos de años de protocolo sagrado.
Los nacimientos reales son típicamente verificados por profesionales médicos aprobados por la corona. Los registros se archivan inmediatamente con testigos adecuados. La ubicación se confirma y se documenta. Pero con Lilibet, ninguno de esos pilares familiares era visible. Y a medida que los investigadores reconstruían la línea de tiempo, las contradicciones se multiplicaban. Incluso las apariciones de embarazo de Meghan durante la pandemia de COVID-19, capturadas a través de videollamadas de Zoom y fotos ocasionales de paparazzi, no crearon una imagen consistente. Algunas fotos la hacían parecer muy avanzada en su embarazo. Otras mostraban apenas una barriga visible. Un observador real señaló con agudeza: durante la pandemia, vimos tan poco de Meghan que fue imposible rastrear la progresión del embarazo de manera significativa, y eso pudo haber sido intencional. Pero aquí está lo que realmente hizo sonar las alarmas rojas en el palacio. El anuncio de nacimiento en sí contenía un lenguaje muy cuidadoso, casi legal. Nunca declaró explícitamente que Meghan diera a luz físicamente a Lilibet. Un analista legal señaló: esto es lo que se llama negación plausible. Quieren poder decir en el futuro: oye, nunca afirmamos que ella dio a luz físicamente en ese anuncio. Se están cubriendo las espaldas legalmente. Y luego está la situación del médico. La obstetra que supuestamente trajo al mundo a Lilibet cerró su práctica médica solo 2 semanas después del nacimiento. Sin explicación, sin información de reenvío, simplemente se fue. Desapareció. ¿Por qué un médico que acaba de entregar a un bebé real cerraría repentinamente su negocio? Esa frase, esa pieza vital de información, falta en las declaraciones oficiales de Meghan. Y según los investigadores del palacio, esa omisión es deliberada. Un informante reveló que Meghan Markle eligió no incluir ciertas frases en los comunicados oficiales porque sabe que se metería en problemas legales si mintiera directamente. Necesitaba esa negación plausible. Por sí solos, estos detalles podrían no significar nada, pero combinados con la falta total de documentación real, forman un patrón que el palacio ya no puede ignorar. Sin embargo, la bandera roja más grande no fue el nacimiento en sí. Fue lo que vino después, el evento que debería haber atado a Lilibet a la monarquía para siempre y ante los ojos de Dios: su bautizo. O mejor dicho, el bautizo que aparentemente nunca sucedió, al menos no de ninguna manera que la Iglesia de Inglaterra pueda verificar. Debemos entender algo fundamental sobre cómo funciona esta maquinaria milenaria. Para la monarquía, un bautizo no es una simple reunión familiar con pasteles y fotos bonitas para Instagram. Es un acto constitucional. Un bautizo real vincula formalmente a un niño con la Iglesia de Inglaterra, la institución que está fundida, hueso y sangre, con la propia corona. Crea el primer registro espiritual e histórico oficial de la identidad de ese niño dentro de la monarquía. Los bautizos reales están diseñados para ser presenciados, certificados y registrados oficialmente. Incluso las ceremonias más privadas dejan un rastro de papel imborrable. Siempre hay un formulario, una entrada en el registro mayor, una confirmación firmada por un obispo o por la oficina del mismísimo arzobispo de Canterbury. Por eso el anuncio de Meghan sobre el bautizo de Lilibet en California hizo sonar todas las alarmas dentro de los círculos reales. La lógica es simple. Si la ceremonia fue legítima bajo la autoridad de la Iglesia de Inglaterra, debería haber un registro claro y rastreable. Pero cuando los asesores del palacio fueron a revisar silenciosamente los archivos de la Iglesia, se encontraron con el vacío. Nada. Ninguna entrada que coincida con el nombre de Lilibet. Ninguna firma. Ningún reconocimiento de la oficina del arzobispo. Ni siquiera un reconocimiento privado de que la ceremonia tuvo lugar bajo los protocolos adecuados. Para cualquier niño común, esto sería inusual. Pero para una niña que ostenta el título de princesa y que técnicamente está en la línea de sucesión al trono británico, esto no es un error administrativo. Es una crisis constitucional.
Sin ese registro, la conexión real de Lilibet no es solo incierta, es incompleta a los ojos de la institución. Piensen en lo que eso significa realmente. Si no hay un bautizo verificado realizado bajo la autoridad adecuada, entonces, según los estándares constitucionales de la monarquía, Lilibet no ha sido reconocida formalmente como parte de la institución real. Es una niña viviendo en California con títulos reales pegados a su nombre, pero sin los cimientos constitucionales para sostener esos títulos. Y esa pieza faltante fue la gota que colmó el vaso. Fue el detonante que empujó al Palacio de Buckingham a su siguiente fase: ensamblar un expediente interno completo con implicaciones legales devastadoras. Antes de que el palacio pudiera mover una sola ficha, los asesores tuvieron que desempolvar las leyes fundamentales. Tuvieron que volver a las patentes reales de 1917. Puede sonar aburrido. Un documento histórico seco escrito bajo el rey Jorge V durante la Primera Guerra Mundial. Pero enterrado dentro de ese viejo lenguaje legal, hay un principio constitucional mucho más importante, un arma que el palacio está a punto de usar. El documento establece exactamente qué descendientes califican para títulos reales, y la regla de oro es esta: el estatus real no es meramente simbólico, debe ser legalmente verificable. Para ser reconocido bajo la corona, un niño debe cumplir con 3 criterios específicos e innegociables. Linaje documentado, una línea de sangre que la monarquía pueda verificar completamente a través de registros oficiales. Nacimiento testificado, un nacimiento que siga los procedimientos médicos reales establecidos, con testigos adecuados y documentación en el momento. Registro religioso, ceremonias y confirmaciones realizadas bajo la autoridad de la Iglesia de Inglaterra, con el registro apropiado. Estas no son tradiciones opcionales ni costumbres anticuadas. Son salvaguardas constitucionales. Son reglas diseñadas específicamente para evitar fraudes, para evitar que impostores reclamen el trono y para prevenir disputas sobre quién tiene y quién no tiene legitimidad. La mayoría de las veces, estos pasos son fáciles de seguir. Los nacimientos reales ocurren en el Reino Unido bajo supervisión médica, con múltiples testigos y archivos inmediatos. Pero con Archie y Lilibet, todo sucedió fuera de ese sistema verificado. Nacimientos en el extranjero sin supervisión médica real, sin declaraciones de testigos verificados por funcionarios del palacio, líneas de tiempo contradictorias, documentos faltantes o alterados, y ceremonias religiosas sin registros oficiales rastreables. Un experto constitucional lo explicó con una claridad escalofriante. La monarquía está dispuesta a ser flexible en muchas cosas, títulos, deberes, incluso arreglos de trabajo, pero no pueden ser flexibles en la verificación del linaje. Ese es el único fundamento innegociable de toda la institución. Lo que nos lleva a la pregunta que ahora consume los pasillos del palacio. ¿Cumplen realmente Archie y Lilibet con los requisitos constitucionales para mantener sus títulos y permanecer en la línea de sucesión? Y si la respuesta es no, ¿qué pasa después? Una vez que la cuestión del bautizo golpeó la mesa, el Palacio de Buckingham cambió de marcha. Pasaron de la observación pasiva a una revisión organizada, metódica y completa. No esperen una investigación pública. No esperen un espectáculo mediático. Esto es un expediente de caso interno, silencioso y letal. Es el tipo de herramienta que la monarquía utiliza cuando algo fundamentalmente no se alinea con siglos de precedentes. Asesores principales, archiveros reales, abogados constitucionales y enlaces clericales de la Iglesia de Inglaterra, todos han sido llamados silenciosamente a esta revisión. Su tarea no es acusar a nadie gritando, no es algo emocional, no es personal, es puramente forense. Están armando el rompecabezas más peligroso en la historia moderna de la familia real. Lo que sucedió dentro del palacio no fue un debate acalorado, fue simple, clínico y ejecutado con precisión quirúrgica. La misión era clara: reconstruir cada paso documentado de la llegada al mundo de Archie y Lilibet y compararlo, punto por punto, con los estándares reales establecidos durante siglos. En una oficina privada y segura del palacio, a la que muy pocos tienen acceso,
crearon lo que los informantes describen con asombro como un muro de línea de tiempo. Imaginen una pared entera cubierta de datos, nacimientos, anuncios, declaraciones públicas, registros médicos o la alarmante falta de ellos, ceremonias y documentos oficiales. Pusieron bajo el microscopio cada detalle público y privado disponible para la corona. Y a medida que llenaban metódicamente las fechas y cruzaban las fuentes, el muro comenzó a revelar una imagen perturbadora. Más inconsistencias salieron a la superficie, como grietas en una presa a punto de romperse. Declaraciones de testigos faltantes o incompletas, que deberían haber sido un procedimiento estándar. Confirmaciones hospitalarias ausentes que normalmente serían automáticas. Confusión y contradicciones directas sobre qué personal médico estuvo realmente presente en la sala. Papeleo retrasado significativamente, documentos que deberían haberse archivado en cuestión de horas, no de semanas. Relatos conflictivos entre el equipo de Meghan, las propias declaraciones de Harry y los registros fríos del palacio. Ceremonias religiosas sin registros verificables en la Iglesia de Inglaterra. Nacimientos que ocurren fuera de la supervisión médica real. Firmas y documentación que simplemente no coincidían con los procedimientos reales estándar. Y por supuesto, esa evidencia fotográfica y de video que planteaba preguntas serias e individuales sobre la progresión del embarazo. Individualmente, ninguno de estos elementos era necesariamente explosivo o definitivo. Un papel perdido puede ser un error. Una foto extraña puede ser un mal ángulo. Pero juntos formaban un patrón que la corona absolutamente no podía ignorar. Deben entender la mentalidad de la monarquía aquí. Para ellos, la incertidumbre sobre el linaje es infinitamente más peligrosa que un escándalo sexual o financiero. Es más amenazante que la controversia pública. Es más existencialmente preocupante que la mala prensa. Una línea de tiempo disputada o no verificada crea duda constitucional. La duda debilita la legitimidad institucional. Y la legitimidad es, literalmente, el único cimiento sobre el que se asienta toda la monarquía. Sin ella, todo se derrumba. Con el expediente del caso volviéndose más grueso y completo día a día, una pregunta se volvió absolutamente inevitable, flotando como una nube negra sobre California. ¿Qué significa esta revisión constitucional para Meghan, Harry y sus hijos? La respuesta corta es pánico total en Montecito. Dentro de su mansión en Montecito ahora mismo, la atmósfera no se parece en nada a las imágenes serenas y cuidadosamente curadas que Meghan publica en las redes sociales. No hay paz, no hay yoga, no hay calma, porque Meghan y Harry saben exactamente lo que significa una revisión real formal, y saben que es mucho peor que la crítica pública, la mala prensa o los titulares negativos de los tabloides. Para Meghan, el peligro no es solo personal. Es destructor de marcas y colapsador de imperios. Toda su identidad posterior a la realeza, todo su negocio, se ha construido meticulosamente en torno a ser una duquesa moderna y una madre de niños reales. Ella es alguien que se alejó del palacio, sí, pero que todavía cargaba con toda su mística, su prestigio y su reconocimiento global. Esa mística real es el combustible que impulsó los documentales masivos de Netflix. Es lo que vendió los acuerdos de libros multimillonarios. Es lo que consiguió las entrevistas de alto perfil con Oprah. Es lo que da valor a su firma en productos de estilo de vida y marcas de bienestar. Es la base de toda la imagen de American Riviera Orchard, que ha estado tratando de proyectar desesperadamente. Pero hágase esta pregunta. ¿Qué le sucede a una madre real cuando hay preguntas oficiales sobre si sus hijos son realmente reales? ¿Qué le sucede a una duquesa cuando el propio palacio está cuestionando si su línea familiar puede ser verificada según los estándares constitucionales? Eso lo cambia absolutamente todo. Cada producto que lanza lleva la promesa implícita de una conexión real. Cada entrevista que da comercia con su estatus como madre de niños titulados. Cada foto que publica deriva su valor de la percepción de legitimidad real. Quiten eso, o incluso arrojen una duda seria sobre ello. ¿Y qué queda?
Solo otra celebridad en California tratando de vender mermelada y productos caros en un mercado saturado. Sin la corona, la magia se desvanece. Para Harry, el impacto corta aún más profundo, porque esto no se trata de negocios o marcas. Esto se trata de su identidad fundamental y el lugar de sus hijos en el mundo. Harry creció bajo una verdad absoluta. Le dijeron que su línea de sangre importaba, que su posición en la familia real era segura, que sus hijos, sin importar lo que pasara, serían naturalmente parte del futuro de la monarquía. Él creía, con todo su corazón, que incluso si se alejaba físicamente de los deberes reales de trabajo, sus hijos todavía pertenecerían a algo más grande, algo antiguo y significativo. Pero ahora está viendo cómo todo ese sistema de creencias colapsa potencialmente ante sus ojos. Fuentes cercanas a la situación dicen que Harry ha intentado desesperadamente llamar a los miembros de la realeza senior. Está frustrado, emocional, incluso suplicando por algún tipo de resolución o aclaración. Pero el palacio se ha vuelto cada vez más distante e insensible. Han cerrado las puertas. Cuando la corona se mueve hacia territorio legal y constitucional, la emoción ya no importa. Las relaciones personales, los lazos de sangre, los recuerdos de la infancia, nada de eso importa ya. La revisión está ocurriendo según procedimientos institucionales fríos y duros. Y nada de lo que Meghan o Harry digan, ninguna cantidad de súplicas, gritos o explicaciones, puede detener este proceso una vez que está oficialmente en movimiento. Es una máquina que no tiene freno. Un informante del palacio reveló algo desgarrador. Harry sigue preguntando, ¿cómo pueden hacerle esto a mis hijos? Pero fundamentalmente está perdiendo el punto. La corona no le está haciendo esto a nadie. Están protegiendo la integridad constitucional de la institución. Eso es lo que siempre han hecho y eso es lo que siempre harán. Los empleados que interactúan con el hogar de Montecito describen la atmósfera actual con una sola palabra: absolutamente sofocante. Mientras el mundo duerme, en Montecito las luces no se apagan. Los informes describen una escena desgarradora. Se dice que Meghan camina por la casa hasta altas horas de la madrugada, incapaz de encontrar descanso. Con el teléfono pegado a la mano, revisa obsesivamente la cobertura de noticias, lee las reacciones en las redes sociales y llama frenéticamente a asesores legales y especialistas en relaciones públicas que ya no saben qué decirle. En otra habitación, Harry se sienta solo. Está visiblemente abrumado, emocionalmente agotado. Sus ojos recorren interminables artículos mientras intenta procesar lo que esto significa realmente. Porque en el fondo, él sabe la verdad. Esto no es solo una investigación o una revisión burocrática. Esto es una amenaza existencial para todo lo que han construido desde que dieron el portazo a la familia real. Hablemos de lo que realmente importa aquí. Hablemos de Archie y Lilibet, porque, amigos, esto ya no se trata de la reputación de Meghan o de los negocios de Harry. Esto se trata de la identidad completa y el futuro de esos niños. Si el palacio avanza con cualquier forma de reclasificación oficial o eliminación de títulos basada en documentación insuficiente, esos niños pasarán literalmente el resto de sus vidas cargando una cruz que no eligieron. Vivirán perseguidos por preguntas sobre su legitimidad, preguntas sobre si son realmente miembros de la realeza, preguntas sobre si verdaderamente pertenecen a la línea de sucesión. Y la pregunta más dolorosa de todas: ¿por qué sus propios padres no pudieron o no quisieron proporcionar la documentación adecuada? Un comentarista real lo dijo con una franqueza brutal. La gente preguntará sobre esto por el resto de las vidas de Archie y Lilibet. Podrían lidiar con preguntas sobre subrogación, sobre documentos falsos, sobre su estatus constitucional durante décadas, y a las únicas personas a las que tendrán que culpar es a sus propios padres, quienes alimentaron estas preguntas al negarse a seguir los procedimientos estándar. Y esa es la gran tragedia en todo esto, la ironía cruel. Meghan y Harry han afirmado constantemente que tomaron todas sus decisiones para
proteger la privacidad y el bienestar de sus hijos. Pero al romper el protocolo, al ser deliberadamente secretos, al negarse a seguir los mismos estándares de verificación que cualquier otro miembro de la realeza ha seguido durante siglos, puede que hayan logrado exactamente lo contrario. En lugar de protegerlos, han creado una vida de incertidumbre. Quiero que imaginen esto conmigo. Imaginen a Archie a los 25 años, tratando de establecer su propia identidad como hombre adulto. ¿Podrá usar su título real profesionalmente? ¿Las empresas y organizaciones aceptarán ese título como legítimo o cuestionarán sus cimientos constitucionales a sus espaldas? Imaginen a Lilibet a los 30 años, tratando de escribir sus memorias o construir su propia marca. Pasará la mitad del libro defendiendo su propia existencia y legitimidad en lugar de contar su verdadera historia. Estas son las consecuencias en el mundo real de la incertidumbre constitucional. Los títulos reales no son solo palabras elegantes o decoraciones ceremoniales. Llevan peso legal, implicaciones constitucionales y un significado histórico profundo. No puedes simplemente pegar un título a tus hijos y esperar que el mundo, y más importante aún, la monarquía misma, lo acepte sin la verificación adecuada. Ahora el palacio está exigiendo esa verificación, y el miedo real es que Meghan y Harry no puedan proporcionarla. Ahora que el Palacio de Buckingham ha reunido silenciosa pero metódicamente su expediente completo, hemos llegado a la etapa final y más crítica. La etapa que Meghan y Harry temen más que a nada en el mundo. El momento en que la monarquía decide exactamente cómo actuar. Y aquí hay algo que deben entender sobre la corona. Siempre sin excepción, elige la opción que mejor protege a la institución. No protege a los individuos. No protege los sentimientos. No protege las relaciones públicas. Protege la corona. Los expertos constitucionales están discutiendo ahora 3 posibles resultados, y cada uno reformaría fundamentalmente la vida de Archie y Lilibet. El palacio podría simplemente dejar de actualizar, expandir o reconocer oficialmente los títulos de los niños de cualquier manera significativa, sin eliminaciones dramáticas, sin anuncios públicos escandalosos, solo un congelamiento silencioso y permanente. Archie y Lilibet técnicamente permanecerían listados en los sitios web de genealogía real con sus títulos, pero sin absolutamente ningún reconocimiento futuro, sin inclusión ceremonial en eventos reales, sin estatus activo dentro de la institución. Sería un desvanecimiento lento. Existirían solo de nombre en un papel, pero no en la práctica dentro de la monarquía funcional. Esta opción proporciona al palacio una negación plausible, mientras deja a los niños fuera de cualquier posición real verdadera. Esta es la opción del ciudadano privado. Sin hacer ruido, sin emitir comunicados de prensa, el palacio podría reclasificar internamente a los niños como individuos privados que viven fuera de la estructura real. Sus nombres se moverían silenciosamente hacia abajo, o desaparecerían de las páginas y documentos oficiales clave. En los registros del palacio, serían tratados simplemente como los hijos de Harry, descendientes con conexiones familiares, pero sin estatus constitucional activo. Seguirían siendo técnicamente los hijos de Harry, pero ya no serían considerados parte de la familia real trabajadora o reconocida en ninguna capacidad oficial. Sería como si la puerta del palacio se cerrara suavemente, pero con llave, para siempre. Terminemos de analizar las opciones, porque si la reclasificación silenciosa les pareció dura, la tercera opción es devastadora. Esta opción permite al palacio distanciarse de las dudas constitucionales sin tener que gritar a los 4 vientos que alguien es ilegítimo, pero existe una opción 3. Es la eliminación formal de títulos y derechos de sucesión. Este es el movimiento más raro, más frío y más consecuente que la monarquía puede hacer. Es, esencialmente, el botón nuclear. Y lo que deben saber es que esta revisión interna hace que, por primera vez, sea constitucionalmente posible apretar ese botón.
Si la documentación oficial no puede verificar adecuadamente que se siguieron los protocolos de nacimiento o que se cumplieron los estándares de linaje según las patentes reales de 1917, la corona tiene la autoridad legal absoluta para eliminar formalmente los títulos y borrar a los individuos de la línea de sucesión por completo. No se equivoquen. Aquí no hay ira, no hay emoción. No es una venganza personal de un padre contra un hijo. Es simplemente la monarquía haciendo lo que está constitucionalmente obligada a hacer: proteger la integridad y la legitimidad de la línea de sucesión. Esto sería absolutamente sin precedentes en la historia real moderna. Pero un abogado constitucional lo explicó con una claridad que hiela la sangre. Si hay una incertidumbre genuina sobre si los niños cumplen con los requisitos documentados, la corona no solo puede actuar, sino que posiblemente debe actuar para evitar futuros desafíos constitucionales. Entonces, ¿cuál opción es la más probable? Los informantes del palacio sugieren que la monarquía se inclina hacia la opción 1 o la opción 2. Quieren algo que proteja a la institución sin crear un espectáculo público masivo. La corona prefiere el silencio. Pero aquí está el peligro. Si Meghan y Harry contraatacan agresivamente, si demandan, si van a la televisión a llorar, si lanzan acusaciones públicas, el palacio podría sentirse forzado a usar la opción 3. Podrían verse obligados a resolver el asunto definitivamente con toda su autoridad legal para cerrar la discusión para siempre. Y ese es el mensaje real detrás de toda esta investigación, una lección que Harry parece haber olvidado. La corona siempre sobrevive a los desafíos institucionales. Las personas individuales y sus sentimientos, no. Meghan y Harry construyeron su imperio posterior a la realeza sobre la mística real y la percepción de tener hijos reales legítimos. Vendieron esa imagen al mundo, pero el palacio tiene todas las cartas. Tiene la autoridad constitucional y la documentación legal. Con una sola decisión oficial, con una sola opinión legal de los asesores constitucionales, con un solo comunicado formal, pueden borrar todo lo que Meghan y Harry han construido. Pueden convertir su marca real en polvo. El palacio ha abierto una revisión constitucional sin precedentes sobre los registros de nacimiento de Archie y Lilibet. Están construyendo un caso legal completo, examinando cada irregularidad, cada brecha de procedimiento, cada desviación de los estándares reales. Meghan está, según los informes, aterrorizada por lo que esta investigación descubrirá y lo que significa para su marca cuidadosamente construida. Harry está atrapado en una posición imposible, dividido entre defender a su familia y comprender que la institución de la que nunca podrá escapar por completo tiene obligaciones que son más grandes que la lealtad personal. Y sus hijos, los inocentes en todo esto, pueden pasar el resto de sus vidas lidiando con preguntas sobre su legitimidad, sus títulos y su lugar en la historia. Todo porque sus padres eligieron romper el protocolo en lugar de seguirlo. La corona tiene 3 caminos claros: congelar los títulos, reclasificar silenciosamente a los niños, o eliminarlos formalmente de la posición real. Y nadie, ni Meghan, ni Harry, ni su costoso equipo legal, ni sus especialistas en relaciones públicas, puede detener este proceso constitucional una vez que está oficialmente en movimiento. Porque a la monarquía no le importan los acuerdos de Netflix, no le importan las entrevistas de Oprah, no le importa la reacción en Twitter, no toma decisiones basadas en el estatus de celebridad o la simpatía del público. Le importa una cosa y solo una cosa: proteger la integridad constitucional de la institución para los próximos 500 años. Si eso significa tomar decisiones difíciles y dolorosas sobre los niños Sussex, que así sea. La corona siempre sobrevive. Ahora necesito escucharlos a ustedes. Quiero que sean el jurado en este caso histórico. ¿Creen que el palacio tiene razón al realizar esta revisión constitucional? ¿Deberían Meghan y Harry estar legalmente obligados a proporcionar documentación completa para sus hijos? ¿O es esto una invasión injusta de la privacidad que cruza los límites éticos? ¿Creen en los rumores sobre la subrogación? ¿Creen que hay una preocupación constitucional genuina aquí? ¿O es el palacio castigando a Harry y Meghan por irse?
Dejen sus pensamientos honestos en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y quiero saber dónde se posicionan en esta situación explosiva. Y si quieren mantenerse actualizados sobre cada desarrollo en esta crisis constitucional a medida que se desarrolla, asegúrense de reventar ese botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Porque confíen en mí, esta investigación apenas está comenzando. Y lo que el Palacio decida finalmente podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la familia Sussex. Esto no ha terminado, ni siquiera cerca. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. 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 Nos vemos en el próximo video.